¿Qué tal, familia? El gusto de volvernos a encontrar en una nueva presentación de Surco TV. Hoy con diversos temas que a través de los titulares que les pasamos a presentar van a ser nuestro trabajo en esta media hora que les ofrece Surco TV por Canal Rural Satelital. Máquinas. Juan Carlos Dolci nos deja un panorama de esta temporada 2016. Secado. Marcos Díez desarrolló un interesante programa. Pasturas. El ingeniero Germán Bertone nos brinda un interesante panorama. Ganadería. Para saber cómo se encuentra el sector, entrevistamos al ingeniero Alberto Areco. Fina. En esta campaña, ¿trigo o cebada? Eso se lo consultamos al ingeniero Ariel Cuatrocchio. Campo. Un importante panorama nos deja Luis Echevere, presidente de la Sociedad Rural. Comenzamos nuestro trabajo hablando sobre las maquinarias que Panorama presenta en esta temporada 2016. Esa pregunta se la hicimos a Juan Carlos Dolzoni para saber la situación en la que se encuentra el productor en esta época de transición. Lo escuchamos. Hay factores que hoy están afectando la venta. La falta de créditos accesibles para invertir o el incentivo de inversión. Por más que se dieron situaciones económicas favorables para el sector agropecuario, lo que estamos viendo es que todavía al productor le falta soltarse. Hay unas dudas en los productores, decir en qué invierto mejor, en qué invierto peor. Pero las condiciones creo que estamos esperando que esto, el mercado y el sector, creo que a nivel general, una baja inflación. Cuando hay alta carga inflacionaria, no es un incentivo para que inviertan. O hay que buscar otro motor de incentivo a la maquinaria o al bien de uso, al bien de capital que produce. Estamos esperanzados que el segundo semestre y ya 2017 va a cambiar. Esperemos que sigan por esa senda, esperemos que todo, no nomás el aparato productivo, piense en producir, porque todo país que produce engrandece, va a generar mayor mano de obra. Todos queremos la desocupación que sea lo menos posible, que todos vivamos bien, que yo creo que eso se arma con trabajo. Es la única forma, trabajo y saber dónde invertir, dónde gastar nuestro dinero. Creo que cuando tenemos las herramientas necesarias, que se pueda decir, vamos en este sentido, vamos a un sentido norte, siempre se le llama, que es lo típico que hablamos nosotros, creo que ahí vamos a apostar al futuro y un crecimiento. Tenemos un país muy grande, inmensamente gente potencial que va a luchar por este país, inteligente, que produce. Aprovechemos esa cadena productiva que tiene para todo tipo de sector. Todos tenemos minerales y comestibles, que a nivel mundial no lo tienen todos los países. Creo que la riqueza de este país da para mucho más. Otro de los temas que tenemos para compartir con todos ustedes tiene que ver con el software realizado por Marcos Díez, que tiene que ver con el secado de granos y el control que se puede llevar a través del mismo. Compartimos un interesante material para todos ustedes. Nosotros hicimos este tablero que lo que nos permite es monitorear y avanzar con el control de la secadora en forma online. Este tablero lo que permite es hacer el monitoreo de la máquina, tanto en temperatura como en humedad, y de otros parámetros del equipo en su funcionamiento. Se controlan esas variables porque son las más sensibles en el proceso de secado. Vos controlando la humedad y la temperatura sabés lo que le está pasando al grano que lo está
que es el que estás produciendo y el que estás trabajando. Lo controlás y tenés un registro histórico de ese proceso. No es solo que lo haces el control online y que lo podés ver en el momento y en cualquier lado, sino que tenés un detalle histórico de todo lo que pasó por la secadora. Se visualiza la temperatura en todos los sectores del equipo, se hace un mapeo de toda la temperatura, para eso se ponen sensores dentro del equipo, no es solo el tablero, se ponen unos sensores dentro del equipo. Y lo fundamental es que saber que en ninguna parte del equipo, en ningún sector del equipo, se excede la temperatura que se está requiriendo. Te marca ciertas alarmas, que son las parametrizadas antes del comienzo de la operación, por lo cual ante un cambio o una anomalía dentro del equipo te lo detecta y te envía una señal de alarma y te permite también la posibilidad de trabajar en forma automática sobre el equipo. El almacenamiento de datos te sirve para tener la trazabilidad de lo que produciste, cómo fue tratada la semilla, con qué humedad entró, con qué temperatura se secó, en qué tiempo se secó. Todos esos datos le permite tener un backup y un rastreo de todo el proceso que realizó de la semilla desde que entró del campo hasta que se terminó el proceso. Le agradecemos, por cierto, a Verónica de Infolink por este material. Dicho esto, amigos, nos vamos a establecer el primer corte comercial en Surco TV. Enseguida retornamos con más material que seguramente va a ser de su agrado. Pasturas. El ingeniero Germán Bertone nos brinda un interesante panorama. Ganadería. Para saber cómo se encuentra el sector, entrevistamos al ingeniero Alberto Areco. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. caio.com.ar. Don Francisco Maquinarias. Plan serial hasta 3 años en todas las marcas. Ruta 228, kilómetro 2. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Opción eléctrica. Y ahora sí, amigos, nos encontramos en este segundo bloque de nuestro programa. Vamos a hablar sobre las pasturas porque tenemos una nota interesante para compartir con todos ustedes con el ingeniero Germán Bertone del INTA Balcarce. Él nos va a aconsejar cuál es el momento ideal, cuáles son las mejores, realmente interesante para todos los productores. Para gran parte de la región pampeana, del país diría yo, y de nuestra región en particular, esa época es la primavera y parte del verano, según la especie forrajera que estemos considerando. El agregado de nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo para pasturas compuestas de gramíneas como festuca y agropiro, que son las que predominan en la región. Y generalmente, históricamente, estas pasturas han sido vistas como especies de mala calidad y con un periodo muy acotado en su utilización, es decir, siempre se tuvo la percepción de que crecen algo en otoño, no crecen nada en invierno, en primavera explotan y no se pueden usar, y en verano vuelven a estar secas. Bueno, todo eso ha cambiado, ahora se las conoce mucho mejor en su dinámica de producción y hemos, después de muchos trabajos, el grupo de pasturas INTA Balcarce ha logrado establecer que con fertilizaciones adecuadas, agregado de nitrógeno de manera adecuada en esta época, básicamente de mediados de julio a mediados de agosto, es posible adelantar la oferta de forraje de estas especies a septiembre, cuando antes estas crecían solamente en octubre, noviembre y luego en diciembre se quedaban. Es decir que si somos cuidadosos, tomamos los recaudos necesarios, podemos ir haciendo un uso del forraje a través de la aplicación anticipada de nitrógenos. Esto nosotros lo sabemos llamar como anticipar la primavera, porque empezamos a tener forraje en septiembre, que todavía es un mes, digamos, invernal. Las otras cuestiones que hay que tener muy en cuenta, aparte del agregado del nitrógeno, y más aún si agregamos nitrógeno, es el manejo del pastoreo. Cómo vamos a manejar ese forraje durante esa época crítica para obtener la mayor cantidad posible de producto animal. Para eso tenemos que tener algunos conceptos medianamente claros, como son la vuelta del pastoreo. Cada cuánto debe un animal
volver a pastorear una pastura para evitar que la pastura se nos pase, se nos encañe y el animal tenga que comer pasto de mala calidad y no podamos obtener las ganancias diarias que requieren los sistemas de recría o engorde de la región. A modo de ejemplo podemos decir que si la pastura ha sido adecuadamente fertilizada, deberíamos ir pensando en que apenas tenemos en la superficie de pastura unos 15 centímetros de altura, debemos empezar ya a ingresar con los animales y a modo orientativo, ¿para qué? Para que eso no se nos escape, porque la primavera es muy cruel en eso y cada día que pasa va a ser más, va a haber más forraje disponible y se nos va a escapar el pasto, vamos a ir con los animales corriendo por detrás. Para que eso no pase hay que planificar muy bien los tiempos de rotación. A modo de ejemplo podríamos decir que si la pastura fue fertilizada, reitero, esto es muy importante, las parcelas en las que estamos entrando los primeros días de septiembre, deberíamos pensar en volver a entrar los primeros días de octubre. En cambio, en las parcelas que estamos entrando a finales de septiembre, capaz que ya no hace falta entrar nuevamente a finales de octubre, sino un poquito antes. Y las que estamos entrando a mediados de octubre, capaz que nuevamente a inicios de noviembre tenemos que ir entrando. Es decir, tenemos que ir en la medida que la primavera va avanzando, acompañar esa fuerte producción de pasto con un aceleramiento en la rotación de los animales. Y las parcelas que por algún motivo se nos escapan y toman... siempre es fácil hablar de altura porque es lo que la mayoría de la gente ve. En la medida que las parcelas empiezan a tener 30, 40, 50 centímetros de altura, esas parcelas uno debería olvidarse de ellas, el uso con los animales en pastoreo directo, cerrarlas, cortarlas, con ese pasto cortado hacer algún rollo y permitir un nuevo rebrote que nos va a ofrecer un pastoreo allá por diciembre si tenemos alguna lluvia, cosa que generalmente en la región no se ve porque la mayoría de las pasturas están pasadas y no tienen este manejo que se recomienda desde acá, desde INTA. Gracias a Jorge Barreto por el material que nos facilitó para difundirlo por Canal Rural Satelital. Vamos a hablar de la ganadería. Para eso convocamos la presencia del ingeniero Alberto Areco, director de la cabaña Flores Chicas. A él lo consultábamos cómo se encuentra el sector en estos momentos. La ganadería está pasando por un buen momento. Los precios son razonables, diría que están por arriba del promedio. Los vientres están valiendo mucho. El novillo gordo tiene un precio relativamente parecido a los otros países del Cono Sur, Brasil, Uruguay, Paraguay, que está un poco más barato que nosotros. Los novillos, el precio es parecido. Sin embargo, los vientres acá están teniendo una buena cotización. Es decir, eso es un sinónimo de que hay interés por la actividad y que la gente quiere entrar en el negocio, ¿no? Un vientre hoy está valiendo casi $1.000, es decir, un excelente precio, ¿no? Es decir, estamos pasando un buen momento y creo que tiene muchas perspectivas, ¿no? La exportación todavía no está traccionando en la formación del precio, porque todavía el volumen es chico, es decir, el precio se está manteniendo por el consumo interno. Está pasando, sí, algunas variaciones con respecto a lo que vivíamos, al subir el precio del maíz y la suba de costos que ha habido en términos generales con el gasoil y el resto de los insumos, hace que para un feedlotero se ponga mucho más finito el número de engordar. Y eso hace que paulatinamente el precio de la invernada se va acercando al precio del gordo, ¿no? La invernada ha bajado un poco y el gordo en la última semana ha subido un poco. Es decir, ya casi no hay diferencia entre ambos precios. Creo que va a ser algo ya capaz que una tendencia. Es decir, no sé cómo va a terminar, pero las diferencias no van a ser tan grandes como el pasado, porque el costo de engordar un animal es mayor que lo que fue. Como siempre se ha dicho, es una demanda muy inelástica. Aunque el precio suba, la gente sigue consumiendo porque lo considera, le da prioridad al gasto en carne, comparado con dentro de los distintos alimentos que la gente puede elegir, le da cierta prioridad a la carne, por lo cual dentro de todo el consumo se mantiene y el
precio es razonable. Ha bajado levemente, pero uno podría haber esperado una baja mayor, dada la situación de todos. Rápidamente nos vamos al segundo corte comercial en Surco TV. Espérenos por favor, que enseguida retornamos y va a haber más material para todos ustedes. Fina, en esta campaña, ¿trigo o cebada? Eso se lo consultamos al ingeniero Ariel Cuatrocchio. Campo, un importante panorama nos deja Luis Echevere, presidente de la Sociedad Rural. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Opción eléctrica. Y ahora sí, amigos, estamos en el tercer bloque de nuestro programa y vamos a hablar sobre la siembra fina que se está desarrollando en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Dialogamos con el ingeniero Ariel Cuatrocchio, asesor técnico. ¿Qué va a hacer el productor? ¿Trigo o cebada? ¿O hará trigo y cebada en sus establecimientos? Lo escuchamos. El cultivo de la cebada siguió manteniendo su superficie, es decir, estos últimos años con todas las complicaciones comerciales que tenían, con todas las trabas que tenía el trigo, el cultivo de la cebada fue ampliando su superficie en la zona sudeste. Y bueno, creemos que el cultivo de la cebada es un cultivo que vino para quedarse, por supuesto, es un cultivo que el productor estos últimos años aprendió a manejarlo bien, a manejar bien la nutrición, también el manejo de las enfermedades y demás. Entonces es un cultivo que tiene intenciones de quedarse en nuestra zona, pero por suerte, diría yo, porque a mí me gusta también mucho el cultivo del trigo, suponemos que durante el transcurso de esta campaña 2016, el trigo va a comenzar lentamente a recuperar la superficie perdida. Se estima, se avisora que ya comienzan otra vez las condiciones adecuadas como para que el trigo vuelva a ocupar su espacio que lo había caracterizado durante tantos años en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Los productores van a destinar parte de la superficie que normalmente tienen planificado hacer como cultivos de fina, van a destinar parte de su superficie a hacer los dos cultivos. Yo creo que son negocios distintos y no solo negocios distintos, sino también tienen ciertas particularidades, porque en el caso de la cebada tiene la característica que es un cultivo que llega a humedad de rendimiento, llega a la fecha de a la fecha de cosecha, más o menos 10 días antes que el cultivo de trigo. 10 o 15 se cosecha habitualmente, 10-15 días antes que el cultivo de trigo. Entonces tiene la ventaja comparativa respecto al trigo, que permite hacer un cultivo de segunda con una fecha un poquitito más adecuada para el cultivo de segunda, con lo cual aumentan las probabilidades de obtener un mejor rendimiento en ese cultivo de segunda. Entonces también se están probando sobre antecesor cebada otras alternativas de cultivo de segunda que no necesariamente sea el cultivo de la soja, que es lo que se ha venido haciendo estos últimos años. Estamos viendo también que se está incorporando como cultivo de segunda y experiencias de hacer girasol de segunda o también maíz de segunda. Y uno tiene chance de tener un poquito más de éxito al hacerlo esa siembra segunda 15 días antes, con lo cual el antecesor cebada para esa situación da un poquitito más de margen. Por eso es que suponemos que el productor le va a estar dando siempre un espacio al cultivo de cebada, si bien también va a dedicar una fracción de su siembra de fina a incorporar el cultivo de trigo.
Vamos al encuentro de la palabra de Luis Etchevere, presidente de la Sociedad Rural. Con él estuvimos dialogando y, por cierto, nos deja un panorama muy alentador y nos dice que va a haber 6 millones de viajes de camiones. Eso es realmente muy bueno. Este año el campo va a mover 50.000 millones de dólares en el año 2016. 50.000 millones de dólares. No hay otro sector, no hay otra actividad, nada que lo haga ahora, en 7, 8 meses. En la época 12.000 solamente en agricultura, en la siembra. El año que viene vamos a tener, al levantar la cosecha, si Dios quiere, 6 millones de viajes de camión. ¿Vos te imaginás 6 millones de viajes de camión dentro de un año? Donde eso implica gasto de cubierta, venta de camiones, venta de repuestos, de combustibles, lubricantes, gastronomía, todo lo que significa ese gran movimiento en la Argentina. Bueno, ese es el campo, ese es el entusiasmo que hay y también, dispuestos a seguir trabajando para mejorar al máximo la competitividad. Vemos con muy buenos ojos que se haya invitado a la Argentina a ser observador de la Alianza del Pacífico, que en estos días el presidente Macri va a viajar a Chile a esa reunión. Como actor mundial, la Argentina, la provisión de alimentos, es importantísimo que haya la mayor cantidad de mercados abiertos, de tener relaciones comerciales con la mayor cantidad de países en el mundo, porque ya hoy producimos 10 veces más de lo que necesitamos. En 5 o 6 años podemos producir 17 veces más lo que necesita Argentina para el consumo interno. Bueno, para poder colocar esos alimentos necesitamos tener relaciones comerciales con todos los mercados, con todos los destinos posibles. Hay una realidad, nadie lo va a hacer en nuestro lugar. O sea, tenemos que trabajar para que eso suceda y no decir que otro lo haga, no. Nuestro rol es como privados y con el sector público en conjunto, público y privado, poder coordinar políticas, poder coordinar acciones para que eso se haga realidad. Seguro que si nosotros no lo hacemos, no va a venir otro a hacerlo en nuestro lugar. Y así, de esta manera, amigos, rápidamente estamos arribando al final de esta media hora de nuestro programa. El saludo grande en esta ocasión va a ser para Miguel Azpitarte, camarógrafo de Surco TV, que en estos días está cumpliendo años, el tironcito de oreja de parte de los integrantes de Surco TV. Un abrazo grande y que la pase muy bien en familia. Dicho esto, amigos, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, dentro de 7 días. Usted ya lo sabe, acá en Canal Rural Satelital, que es, a ver cómo lo dicen en casa, el primer canal de la Tierra.